Este próximo jueves, día 26, a la 1:30 de la tarde, en el Colegio La Salle, va a tener lugar un homenaje a Antonio Apresa con la presentación de su libro titulado Poesía Reunida. Antonio Apresa, recordamos, nos dejó el pasado mes de julio, el pasado verano, tras sufrir un infarto, y había publicado pues tan solo un poemario, Salto sin red. Bueno, pues vamos a hablar de cómo se está organizando este homenaje póstumo, y para ello que mejor que hablar con uno de sus amigos, con Pedro Sevilla, escritor y poeta arcense, que ya está con nosotros aquí en la radio, en Radio Arcos, emisora municipal. Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, homenaje a Antonio Apresa, amigo tuyo, era. Sí, es un homenaje póstumo, claro. Antonio nos dejó en julio de este año pasado, con tan solo 61 años. Y bueno, se ha querido hacer La Salle porque Antonio fue un alumno de La Salle en los últimos años 60, primeros 70, y porque... y eso se trasluce muy bien en su poesía. La Salle marcó su existencia. De estos poemas que se van a presentar el jueves, hay muchos relacionados con la escuela, con La Salle, con el campo de fútbol de La Salle, en fin, que era un hombre muy lasaliano, y bueno, hemos querido que el homenaje sea allí, y además sea, digamos, doble, porque por un lado está abierto a los alumnos de La Salle y por otro a los ciudadanos en general, o sea que la convocatoria es para todos. Pedro, Antonio Apresa nos dejó en una edad más bien temprana, o sea, fue joven. Antonio murió, eso ya lo hemos dicho, con 61 años. Había sido un poeta tardío, un poeta de publicación tardía, y había publicado solo un libro, que era Salto sin red, un libro que tuvo una muy buena acogida. Antonio era un poeta muy conciso, muy concreto, pero muy emotivo, muy emocionante. Y bueno, ese libro salió en la editorial Canto y Cuento, que dirige el poeta de Jerez, José Mateo. Y ya digo, fue un libro que de alguna manera nos impactó y nos impresionó a todos. Y él tenía un recorrido bastante grande que, bueno, desgraciadamente se ha truncado, ¿no? Pero dio tiempo a que tuviera preparado otro libro que se llama Una grieta de sol, y Salto sin red y Una grieta de sol, el primero ya publicado y el segundo inédito, los ha reunido ahora el editor José Mateo en un libro que es eso, la poesía reunida, que es el que vamos a presentar el jueves en La Salle. Decías, Pedro, escritor más bien tardío. Aparte de eso, residía en Jerez. Quizás por eso no era tan conocido aquí en Arcos. Bueno, la verdad es que sí, él fue un poeta que publicó ya yo creo que ya ha entrado en los 50 años, quizás algo más. Más de 50 tenía cuando publicó Salto sin red, y bueno, vivía en Jerez. Él se quedó huérfano de padre en la adolescencia, entonces bueno, pues apremiado por la necesidad de trabajo y demás, pues se fue a Jerez. Pero Antonio nunca perdió sus vínculos con Arcos. Él sabía que aquí estaba su mundo, aquí estaba su infancia, aquí estaba su escuela, que era La Salle, y aquí estábamos, porque yo me cuento entre ellos, estábamos sus amigos de la infancia, de la zona de la calle El Molino arriba, y bueno, él venía con muchísima frecuencia, y prueba de ello es que en muchos actos, en los últimos tiempos, en muchos actos literarios, pues ha participado. ¿Eras amigo de Antonio? ¿Cómo era Antonio a nivel de amistad? Antonio era un hombre bueno, y yo creo que lo mejor que se puede decir de alguien es que es bueno, un hombre o una mujer buena o bueno, ¿no? Antonio era un hombre leal con sus amigos, era un hombre cariñoso, y además un hombre que, a pesar de que la vida lo había castigado,
pero no había perdido la ilusión, y prueba de ello es que en su poesía, que es una poesía de la memoria, una poesía evocadora, pero siempre lo evoca todo con una pátina de piedad y de esperanza. Era eso, en el sentido más chadiano de la palabra, era un hombre bueno. ¿Últimamente tenías contacto con él, Pedro? Sí, teníamos mucho contacto porque, bueno, a veces la vida te ofrece, te ofrece en una misma persona la amistad dos veces, ¿no? En dos etapas muy distintas. Fuimos amigos en la infancia porque vivíamos muy cerca. La verdad es que él fue más amigo de mi hermano Juan José que mío, pero bueno, él venía por mi casa y hemos jugado alguna vez junto eh, pero decía que la vida algunas veces a una persona nos da su amistad en dos etapas distintas. Fuimos amigos de niños, la vida nos separó, pero luego la poesía nos volvió a unir ya en la edad madura, ¿no? Y la verdad es que, bueno, cuando se fue Antonio, pues no solo yo, sino muchísimos amigos de su grupo poético de Jerez y de los poetas de Arcos, claro, perdimos un gran amigo y una gran voz poética, por supuesto. Antonio Apresa, el homenaje será este próximo jueves a la 1:30 de la tarde en el Colegio La Salle. 1:30 supongo también para que acudan estudiantes. Sí, es la 1:30 que es para que los alumnos puedan ir. La hora se sabe que no es la más propicia por las cuestiones laborales y demás, pero bueno, si queríamos que los alumnos conocieran a un exalumno, pues era necesario hacerlo a esa hora. De acuerdo. Bueno, ¿cómo se va a estructurar el acto? Por si algún vecino de Arcos quiere acudir, Claro. ¿cómo se va a desarrollar? Bueno, pues será en el acto participaremos el editor José Mateo y luego los poetas de Arcos, Pepa Caro, Jorge de Arcos y yo. Pepa me dijo que iba a venir, no sé si le habrá sido imposible o no, pero bueno, en todo caso seremos los tres que daremos algunas pinceladas de Antonio y leeremos algunos de sus poemas. ¿Y a ti te han encomendado alguna parte en concreto? O? No, vamos a participar en, pues eso, cada uno hablará un poco en fin, de sus vivencias con Antonio y luego pues leeremos algún poema en su memoria. Uh-huh. Puede acudir, según me comentas, Pedro, cualquier persona de Arcos, ¿no? Sí, además estaremos encantados porque, bueno, él es un homenaje a un poeta arcense y bueno, todos seremos bienvenidos porque, en fin, si la poesía en Arcos es importante, eso hay que revalidarlo con cada convocatoria y es bueno que los ciudadanos acudan a oír poesía y a testimoniar también su homenaje a un poeta arcense que se nos fue demasiado pronto. Recordamos datos, jueves 26 de enero, este jueves, 1:30 de la tarde, Colegio La Salle, homenaje póstumo a Antonio Apresa con la presentación de su libro titulado Poesía Reunida. Pedro, ya que estás con nosotros, año 2023, nuevo año, ¿cómo se presenta para Pedro Sevilla? Bueno, tenemos un año por delante. Yo cada vez que me levanto por la mañana digo, qué alegría, tenemos el tiempo por delante para vivir y para hacer cosas a mí me parece ilusionante cada mañana y bueno, un año pues me parece que es una pradera de vida y de tiempo que no debemos malgastar en tonterías. Y a nivel literario, Pedro, ¿cómo está bueno, actualmente? En el literario ahí andamos. Estamos pendientes de un libro que estará próximo a salir en Diputación Provincial. Hay dos, uno del pintor Guerra Calle y otro del cantador Manolo Cantarrana. Y digo, vamos, lo meto entre mis proyectos porque
he participado en los textos es una una obra del Ayuntamiento, de Diputación, pero que a mí me encargaron los textos y a Juan Mariscal la fotografía. Así que estamos pendientes. ¿Eso te quita de dedicarte a tu poesía, a tu literatura? ¿Tienes alguna publicación en mente sacar este año? El año pasado salió un libro de poesía y la vida no da para tanta poesía. La poesía es algo que hay que esperarla y no se la puede forzar. Eso es una cosa tan sagrada que uno no puede ir detrás de ella. Entretenido de todas formas estás, ¿no, Pedro? ¿Perdón? Entretenido estás. Sí, bueno, ya digo que es maravilloso tener tiempo por delante y poder hacer cosas y poder estar con la gente. Me parece eso lo más maravilloso del mundo. Bueno, pues Pedro, solo queda que invites al pueblo de Arcos a que acuda este jueves, Colegio La Salle, 1:30 de la tarde, ese homenaje póstumo a Antonio Apresa. Tú vas a participar junto a José Mateos, Pepa Caro y Jorge de Arco. Y bueno, una invitación para que no falten a esta cita. Sí, pues eso, que todo el que pueda y quiera, allí estaremos, y ya se sabe que la hora no es la más propia pero bueno, se ha querido eso, que los estudiantes, los jóvenes de La Salle conozcan a uno de los suyos, a uno que fue como ellos hace 40 años o algo más, y que fue un gran poeta y una gran persona sobre todo. Pues invitación realizada, Pedro. Muchas gracias y bueno, contaremos contigo este año, ¿no? También, ¿no? Por aquí. Claro que sí, siempre que quieras. Para lo que sea, tienes la radio a tu disposición. Muchas gracias. Buen día, Pedro.